Gracias por su asistencia. Hoy recibimos a la doctora Georgina Flores Mercado. Voy a presentarla, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero para quienes no, voy a leer muy brevemente una semblanza de ella. La doctora Georgina Flores Mercado es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Es doctora en Psicología Social por la Universidad de Barcelona y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas o sus líneas de investigación son patrimonio cultural, participación ciudadana e identidad, música y procesos sociales y, finalmente, salvaguarda de la música de pueblos indígenas y rurales. Muy brevemente, les comento un poco de su semblanza. Georgina Flores se ha inclinado por los estudios socioculturales de la identidad y la participación en el ámbito cultural con una aproximación etnográfica. En su proyecto de investigación para la obtención del grado de doctora en Psicología Social, relacionó el proceso de participación ciudadana con el de identidad cultural en una fiesta popular de la ciudad de Barcelona, la Fiesta Mayor, creo que se pronuncia así, de Gracia. Su espectro se ha ampliado hacia el estudio de la identidad y la memoria colectiva en las músicas tradicionales de México, específicamente a través de las bandas de música tradicional. Sus trabajos publicados entre 2005 y 2013 abordan la música de los pueblos indígenas purépechas en Michoacán y rurales del estado de Morelos, con una visión que no queda en la contemplación del pasado de la producción musical, sino entendiendo su expresión contemporánea en el ámbito de la fiesta, la celebración, el significado mismo de la música en estas festividades comunitarias, así como sus cambios y permanencias. Sus proyectos más recientes profundizan en las relaciones de sentido que se fortalecen a través de la memoria colectiva de la música y su relación con la identidad del músico y el ser campesino, el ser indígena y la expresión artística, lo que le ha permitido enriquecer un acervo sonoro, visual y documental. En términos muy generales, esta es una muy breve semblanza de Georgina. Los invito a que visiten la página del Instituto de Investigaciones Sociales, específicamente el perfil, porque me parece que allí se visibiliza muy bien la trayectoria académica y la producción de la doctora Georgina. Hay varios libros coordinados por ella, capítulos de libros y bastantes artículos. Quiero solamente destacar, como tal vez muchos de ustedes sepan, un texto que coordinó el año pasado junto con el doctor Fernando Nava y que se publicó en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se llama Identidades en Venta, Músicas Tradicionales y Turismo en México, que me parece que es un texto pues muy importante, recién aparecido el año pasado. En fin, pues Georgina, como ustedes se dieron cuenta, hoy nos presenta una ponencia muy interesante sobre una investigación en curso en el estado de Michoacán. Como ustedes saben, los pireris son los cantantes, si no me equivoco, de Pirecuas. Y bueno, Georgina, bienvenida, te damos la palabra, una hora, Gracias. Un poquito más, y luego hacemos un receso, y después, como es costumbre, abrimos una ronda de participaciones, comentarios, preguntas. Pues muy bien, Georgina. perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y también por este espacio, que no es nada sencillo organizar y mantenerlo durante bastante tiempo ya. Sí. Qué bueno, una felicitación a los organizadores y coordinadores. Y pues voy a hacer una breve introducción a esta investigación que está en curso aún y que pues es de alguna forma la continuidad de otra que he estado realizando desde hace prácticamente 5 años, a partir de la declaración de la Pirecua como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguramente ustedes saben ya algo sobre estas convenciones, las convenciones de Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue adoptada en el año de 2003 y luego pues hecha a andar aquí en México por ahí de 2006, ¿sí?
Entonces, todo esto de lo que estoy hablando o de lo que voy a hablar deriva justamente de esa declaratoria y de ese contexto justamente de nivel internacional, de una política cultural global que pues estamos varias personas de la academia y de las comunidades muy preocupadas y preocupados por lo que está sucediendo justamente con la implementación de esta convención, ¿sí? de esta política global y que toma sus formas y su propia vida según el contexto donde aterriza, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles también a ustedes su presencia. Bueno, hay caras conocidas, hay otras que desconozco, pero que pues me imagino nos une bastante el análisis y el tema de la música. ¿Quiénes son los pireris? Cada vez que los investigadores y las investigadoras del Instituto de Sociales salimos a hacer campo, tenemos que entregar pues un permiso, ¿no? Debemos adquirir un permiso por parte de la institución, y cada vez que hago este trámite la secretaria recibe mis oficios y un buen día me dice: oiga, doctora, ¿pero qué es eso? ¿Quiénes son los pireris? ¿Por qué tiene que ir a ver pireris? ¿Por qué todo el tiempo va a haber pireris, no? Entonces, esa pregunta me gustó justamente desde el ámbito cotidiano, ¿no? Desde que hay un pleno desconocimiento sobre este quehacer y esta cultura musical de pueblos indígenas de todo el país, justamente por la sociedad urbana, y por otro lado, pues también ser como un bicho raro dentro de un instituto que se dedica más a otro tipo de procesos sociales en torno a política, a partidos políticos, participación ciudadana, etcétera, ¿no? Pero que justamente la pregunta me gustó para retomarla y traerla aquí al caso, porque es una pregunta que surge constantemente: ¿quiénes son los pireris? ¿No? Y surge desde el pensamiento de la vida cotidiana, pero como veremos conforme vaya avanzando, surge desde el propio grupo de los pireris. ¿Quiénes son los pireris? ¿No? Porque es una investigación dialogada. Quise poner participativa, pero no pude porque realmente no lo es. Me hubiera gustado mucho que fuera realmente una investigación donde participa activamente la población, donde define los objetivos, donde define sus metas, donde define sus propias preguntas, pero dadas las condiciones de trabajo de investigación, la distancia, los tiempos, etcétera, hay una serie de obstáculos que limitan mucho este tipo de investigación participante. Yo le puse dialogada porque es un intento justamente de romper con una verticalidad dentro de la investigación, donde se sienta quien hace la investigación en su escritorio y formula la pregunta de investigación. Aquí la intención surge, o la investigación surge justamente de una propia demanda de los músicos y de los pireris purépecha, y en ese diálogo me inserto yo como investigadora. Las preguntas las hacemos al final, ¿verdad? Ajá, ok. Sí. Sí. ¿Gustaría algún comentario, alguna pregunta? Ajá. Claro, sí. Alguien que diga: no estoy de acuerdo, por favor, me lo dicen. Y bueno, no quiero ahorita entrar en esa cuestión de la definición, pero más adelante, porque es justamente el punto de discusión en toda la investigación, ¿sí? Bueno, hay una pregunta que nos hace el seminario, ¿no? ¿Cómo estamos estudiando las prácticas musicales? Bueno, de hecho son dos, y yo evado la segunda, la verdad. Me quedo con la primera primero y luego vemos la de otra. Pero ¿cómo estamos estudiando las prácticas musicales? Y en mi caso, ¿cómo me aproximo a la pirecua, que es el canto de los purépecha, el canto tradicional, asumido como tradicional, ¿no? Bueno, pues como señalé, la pirecua fue declarada en 2010 junto con la cocina tradicional y la danza de los parachicos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta declaratoria dio lugar a la emergencia de un conflicto patrimonial, lo que podemos definir como un conflicto patrimonial, donde pues no voy a detenerme mucho en este proceso. Hay unos textos que por ahí ya circularon y que pues ahí se cuenta más o menos la dinámica de este conflicto, y yo solamente haré un resumen ahorita para dar pie a la siguiente parte, que es lo del censo.
Entonces, bajo ese proceso de conflicto, a mí lo que me sugirió es que, o dejaba ver, es que había distintas concepciones sobre la práctica musical de la pirecua y de los pireris. La existencia de relaciones sociales de desigualdad entre los propios músicos purépecha, relaciones sociales de desigualdad entre músicos purépecha e instituciones gubernamentales, dado que esa declaratoria pues fue formulada desde la Secretaría de Turismo, el Gobierno Estatal de Michoacán y Patrimonio Mundial del INAH, sin consultar a las comunidades, a las 110 comunidades. Hay relaciones de desigualdad también con empresarios del ámbito turístico. Michoacán específicamente Janitzio es una de las zonas que incursiona en el turismo, de las primeras comunidades que incursionan en el turismo aquí en el país, por lo menos desde los años 60, si no es que antes, desde los años 20, ¿sí? Entonces tienen mucho tiempo de convivir con el tema del turismo. Y por otro lado, la historicidad de esas relaciones sociales, como digo, no surge el conflicto solamente por la declaratoria, sino porque hay todo un contexto histórico donde se vienen cocinando ese tipo de desigualdades que en el momento en que se da la declaratoria los hace estallar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, permite ver ese conflicto la intervención de distintos agentes sociales, como serían las instituciones federales, estatales, internacionales como la UNESCO, los músicos, los pireris, los estudiantes purépecha que se suman a la movilización, académicos que empezamos a entrar, a incursionar sobre este tema, ONGs que están ahí presentes, etc. Entonces, este escenario y la lectura de algunas primeras interpretaciones sobre el conflicto como un enfrentamiento entre dos grupos de músicos, a mí me hizo pensar en que era una visión sumamente reducida y que había algo más complejo que podía ser abordado desde la teoría de campo de Pierre Bourdieu, ¿sí? Que desde ahí es donde empiezo a comprender este proceso, la música tradicional purépecha no tanto como una tradición que se mueve solo por la inercia de la costumbre, sino como realmente un campo social donde hay distintos significados, sentidos, relaciones de poder y dominación, distintos capitales en juego, que podrían ser social, cultural, económico y político, y agentes, ¿no? Agentes que están jugando ese juego, como dice Bourdieu, porque creen que vale la pena jugar el juego. Entonces, bajo esa perspectiva teórica y crítica, me pareció importante refutar esa tesis de que es el enfrentamiento entre dos grupos y los purépechas siempre se están peleando, son conflictivos, como les diría una funcionaria de Patrimonio Mundial del INAH. Entonces, como yo no creo que los purépechas son conflictivos, sino que hay algo más complejo y donde intervinieron justamente el INAH y la propia UNESCO violando esos derechos, pues habría que darle una mirada mucho más, pues eso, compleja a un proceso de patrimonialización y de la conflictividad que surge a partir de ello, ¿no? Es ahí justamente donde yo ahorita me ubico, justamente para trabajar la cuestión del censo. Dice Laura Jane Smith, el patrimonio es una práctica cultural que implica la construcción y regulación de valores e ideas. Si ya la pirecua es un patrimonio inmaterial de la humanidad, me parece que nos exige otra mirada a la que veníamos sosteniendo de música tradicional, de una práctica cultural milenaria o moderna, según se le pongan las fechas en donde es el origen de la pirecua, y nos exige ya ponerle otra mirada que es justamente la de patrimonio. Y como patrimonio, justamente como dice la autora, entra una nueva regulación de esa práctica, que es justamente donde está también el punto de conflictividad, ¿no? De hacia dónde se debe de intervenir sobre esta práctica cultural. Considero que vista desde esa mirada patrimonialista, ahora hay una aproximación institucional y política diferenciada, es decir, se le va a dar un trato diferente a otras músicas y a otras expresiones culturales de los purépecha. Tendría que haber un nuevo contrato social con el Estado, o sea, ya no puede ser la misma relación, sino ahora tiene un plus, ¿no? Tiene una mirada
que la atraviesa por parte de esa convención escrita en la UNESCO y sus instituciones. Ahora pueden intervenir cultura, pueden intervenir educación o tienen que intervenir, o sea, ya no es si quieren, sino deben intervenir, y otras instituciones como no lo vemos ahora muy cercano porque es música, pero debería estar interviniendo la Zagarpa o alguna relacionada con el medio ambiente, porque es justamente ese entorno natural donde se produce y se componen las pirecuas, sea el lago o sea el bosque en la sierra. Y implica también una serie de intervenciones planificadas y participativas como lo exige la propia UNESCO. Y también merece una reflexión de qué agentes deben de intervenir en ese proceso de patrimonialización o del ejercicio ya de la puesta en práctica de las políticas, donde pues nunca van a faltar en este momento, como se está percibiendo al patrimonio cultural en nuestro país, los agentes de turismo, ¿sí? Son los primeros que aparecen en las reuniones cuando hay una convocatoria. La Secretaría de Turismo nunca falta y siempre están presentes. Entonces, la parte de los agentes, de qué agentes deben intervenir, qué instituciones, también es todo un punto de discusión. Y bueno, pues atendiendo a esa Convención 2003, que consideramos, o como la misma Laura Jane define, es un discurso autorizado del patrimonio, es decir, la UNESCO es quien decide qué es patrimonio y qué no es patrimonio, ¿sí? La UNESCO es la que va a estar definiendo hacia dónde se tienen que dirigir las acciones, define lo que es patrimonio, dice usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes a la práctica. Se transmite de generación en generación y es recreada en función del entorno y la historia. Esta es la definición de patrimonio inmaterial, básicamente, que da la UNESCO a través de esa convención, y que si ustedes observan, pues nunca aparecen las relaciones de poder, ni mucho menos de dominación, ¿no? O sea, lo que la autora Smith nos está señalando es que cuando un discurso se constituye como lo autorizado, va a ¿cómo decirlo?, a obscurecer otros discursos, va a obscurecer otras miradas y las va a empañar, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es lo que nos está planteando esta institución. Y por salvaguarda va a entender la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de ese patrimonio en sus distintos aspectos, que parecen palabras muy simples y muy sencillas, y hasta ya las repetimos casi como un mantra, pero que cuando nos detenemos a ver cada una de ellas, también implica todo un trasfondo que pues pone de nuevo en juego la salvaguarda, por ejemplo la de promoción, ¿no? O sea, por promoción las instituciones gubernamentales están entendiendo difundirlo en revistas de México desconocido o programas de turismo, etcétera, ¿sí? O sea, eso de promoción, pues habría que entenderlo de otra manera. ¿Y quién la hace y hacia dónde? Muy bien, pues esa es como la parte oficial, ¿no?, de esa definición, y que la investigación de alguna forma no es que la estemos siguiendo al pie de la letra, sino nos está también orientando, ¿no?, orientando en esta cuestión de la investigación sobre la pirecua. Bajo esa perspectiva, pues nos preguntamos, ¿no?, ¿qué podemos hacer desde la academia y la investigación en este proceso y en este contexto de conflicto que aún, aunque no está puesto de manifiesto actualmente entre los pireris, sigue presente, y sigue presente cada vez que tú quieres hacer algo en torno a la pirecua, van a decirte, pero no nos han consultado, ¿sí? Que bueno, ahorita más adelante, como verán, les voy a presentar un video, los obstáculos que nos está poniendo la propia convención para poder trabajar y hacer algo en las comunidades. Muy bien. Bueno, bajo esa pregunta, pues algo fundamental que considero que se debe hacer es informar a la población, porque hasta la fecha podemos seguir encontrando músicos y pireris que desconocen que la pirecua fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero la gran mayoría desconoce qué es la convención,
¿sí? Y de cuáles son sus contenidos, de qué se trata, ¿no? Entonces, algo que estamos haciendo es elaborar un librillo, ¿no? Algo que sea accesible y que tenga una lectura fácil para los pireris y quien quiera leerlo. Está en español y está en purépecha. Y la otra acción que sale a cuenta de todo esto es la realización de un censo. ¿Cómo surge la idea de elaborar un censo? Realmente les juro que a mí no se me ocurrió. Era lo último que yo hubiera decidido hacer. Además de que estoy en contra de esta mirada más cuantitativa de la realidad, nunca imaginé que me iba a estar metiendo en un proceso de cuantificar personas, ¿verdad? Pero desde las asambleas y las reuniones que realizaron los músicos y pireris después de la declaratoria, dijeron, nos hace falta saber quiénes somos y cuántos somos. Entonces, surge desde abajo y surge desde la propia demanda de las comunidades. ¿Quién lo debe de realizar? Eso también es otra gran pregunta con implicaciones políticas, ¿sí? Lo deben realizar las instituciones gubernamentales, lo deben de realizar los propios músicos, nosotros los académicos. ¿Quién lo debe de realizar, ¿no? Y quién lo debe de realizar también define los usos que se le van a dar a ese censo, ¿sí? O sea, parece algo muy normal, estamos muy acostumbrados a que nos cuenten, pero tiene toda una implicación política ser contados, ¿sí? ¿Con qué fin ese objetivo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la finalidad de contar a estos músicos, a estos pireris, y cuál es el objetivo de ello, ¿no? De eso, toda esta parte es lo que definirá el contenido de un cuestionario que estamos elaborando, o que ya lo elaboramos, pues, y que es importante preguntar, por lo tanto, ¿no? En una de las reuniones que sostuvimos en Morelia con algunas instituciones, entre ellas estaba la Dirección General de Culturas Populares, la encargada se levantó un momento y dijo, yo ya tengo la lista de los pireris, o sea, ya no hace falta hacer un censo, ya tengo la lista de los pireris, yo ya los tengo registrados y con esa vamos a trabajar para hacer la consulta, ¿sí? Entonces, claro, ellos tienen unas listas, pero las tienen de sus más próximos allegados músicos que van encontrando en el camino, sin ninguna formulación de alguna pregunta de fondo, ¿no? De una cuestión patrimonial, de la cuestión del propio quehacer del pireri, ¿no? O sea, tendrían que estar interviniendo aquí etnomusicólogos justamente para definir esas preguntas, ¿no? Pero bueno, ella pues muy rápidamente dijo, yo ya tengo la lista, ¿no? Entonces, lo digo porque es importante en un contexto como el nuestro y donde las instituciones se mueven por el mínimo esfuerzo y pues van a sacarlo a su manera y con eso van a intentar consultar a las comunidades, que sabemos pues se puede prestar a un juego muy peligroso, ¿no? Ignacio Márquez, que fue uno de los que estuvo encabezando la movilización en las comunidades después de la declaratoria, y que es también pireri, que es también músico, y que fue el locutor de la radio XEPUR ahí en Cherán, en su texto Viviendo la música purépecha dice, la misma autoridad desconoce la situación que prevalece entre los creadores e intérpretes de la música purépecha, pues no existe por lo menos un padrón de personas dedicadas a este arte. Su hermano, quien es pues académico del Colegio de Michoacán, también señala algo similar. Para caminar con pies de plomo, despacio y seguro, convendría que los propios pireris, los músicos, se propusieran elaborar un padrón de pirericha que incluya intérpretes y creadores. Ahí, si se dan cuenta, el sujeto de quién lo debe hacer cambia, ¿sí? No son las instituciones, sino es la propia comunidad de músicos, ¿no? Y bueno, pues, como yo estoy en ese campo, en ese ámbito, decidimos que podíamos colaborar con ellos y trabajar en torno a la elaboración de ese censo. Insisto, no es nada fácil, no es nada sencillo definir quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar en esta encuesta, ¿no? Ha sido todo un debate y justamente es parte del proceso de la elaboración de este censo. Los censos, pues, en realidad no son nuevos, tienen mucho tiempo.
y también vale la pena preguntarse si hay censos de músicos en México, ¿no? Realmente no los hay. Yo estuve buscando, estuve indagando, de repente encontramos una encuesta elaborada, si mal no recuerdo, creo que sí era por Conaculta, por aquello del 22 de noviembre de Santa Cecilia, hicieron como un sondeo de cuántos músicos había y más o menos en qué condiciones laborales estaban estos músicos. Es muy precaria, pero pues es de los pocos y mínimos estudios que hay en torno a esa cuantificación, y que en mi experiencia que tengo trabajando en ámbitos rurales, es algo que los músicos siempre piden: queremos saber cuántos somos, por favor haznos un conteo aquí en la comunidad de cuántos músicos somos, ¿no? Es parte de esa cultura institucional, de una cultura política, que si no apareces en el padrón es que no existes, ¿no? Entonces muchos de ellos quieren ser contados para existir y poder exigir alguna, pues algún apoyo institucional, ¿no? Benedict Anderson plantea en su libro de las comunidades imaginadas: hay 3 herramientas mediante las cuales el Estado ha imaginado al territorio, a la población y a la nación. Y dice él: el mapa, el censo y el museo. Estos 3 elementos es muy interesante porque se atribuyen justamente al Estado nacional, quien los lleva a cabo y quien los va a estar manipulando o usando para sus propios fines, ¿sí? O sea, la definición de un mapa, aquí tengo a Sergio que es geógrafo, pues sabemos no es nada sencillo, y también tiene una implicación política de dónde pones el límite y de con quién o dónde vas a contar cada comunidad que aparece en ese mapa, ¿no? Entonces no es solamente hacer como una fotografía, sino implica una reflexión atrás sobre la elaboración de esos mapas, ¿no? Buscando información sobre este tipo de censos, ¿no? No los estatales, no los institucionales, me encontré también con un texto de Francisco Arribillaga en un libro sobre etnomusicología publicado ahí en Chiapas. Dice: los garinagu, que son los garífuna, ¿no?, son los que siempre se han manifestado preocupados por la ausencia de datos confiables y han buscado su promoción censal como una forma de salir de la invisibilización. La constante referencia a su territorialidad y la identificación de la mayor parte de la cadena costera de poblados con sus propias toponimias, a pesar de la imposición de nombres oficiales, articula una noción de geografía y de mapa, ¿sí? Aquí el autor me dio una clave muy importante de entender que esta mirada institucional del Estado sobre las poblaciones, mapas, censos, museos, que también son efectos de la colonia, ¿no? O sea, la Iglesia hizo conteos aquí en las poblaciones indígenas, ¿no? O sea, insisto, va mucho tiempo atrás la práctica de censar. Me parece muy interesante que aquí, aunque se trata de un instrumento colonialista, por decirlo de alguna manera, las poblaciones postcoloniales intentan apropiarse de ese instrumento para encontrar una equidad, para encontrar un equilibrio en esas relaciones de dominación. Sí. Sí, incluso Conkelwood habla de los garífunas, cuando se refiere a los garífunas dice que ellos denominan a los que están con lápiz y sin lápiz. Ellos son los de sin lápiz y los alfabetizados son la gente con lápiz. Entonces ahí ellos establecen precisamente esa Excelente ejemplo. O sea, ahí vemos cómo hay toda una conceptualización previa a poder contar, ¿no? O sea, les decía yo a mis estudiantes la otra vez, es que parece muy fácil contarnos 1, 2, 3, 4. No es así. O sea, realmente hay toda una ideología fascista, racista o no en este tipo de conteos, ¿no? Entonces, por eso a mí me daba tanto repelús entrarle a lo del censo, pero por eso estoy intentando hacer algo distinto, como una investigación dialogada, ¿no? Bueno, los mapas, ¿no?, que nos aparecen. Bueno, ustedes saben dónde está Michoacán. Los purépecha están ubicados en una región del estado y encontramos el dato de 110 comunidades, pero también de 95, pero también de 165.
distribuidos en las 4 regiones, ¿no? O sea, la CDI maneja varias cifras, también te vas a distintas instituciones y puedes encontrarte una cifra distinta de cuántas comunidades purépecha hay, ¿no? O sea, de entrada ya nos enfrentamos a un problema de cuántas comunidades tenemos que encuestar, ¿no? Y bueno, 4 regiones, que es lacustre, meseta, también conocida como sierra, Cañada de los 11 Pueblos, la Ciénega de Zacapo. ¿Cuántos pireris hay? Es una pregunta que está ahí constantemente presente, que a raíz de la declaratoria, como el expediente fue firmado por tan solo 4 grupos de música, es decir, unas 20 personas más o menos, y el comité organizador del concurso de SACAN, pues sí surgía toda una definición de pues cuál es la representatividad en esas 20 personas cuando estamos hablando de 110, por lo menos 110 comunidades purépecha, ¿no? O sea, ahí nuevamente el tema de la numeración y de contar vuelve a cobrar su tinte político, ¿no? Entonces, ¿cuántos pireris hay? En el expediente de la Pirecua encontré este dato. La Pirecua es completamente reconocida en 30 comunidades por tradición en la creación e interpretación. Y esto contrasta con lo que dicen los músicos pireris purépecha. Dicen, hay por lo menos uno en cada comunidad, ¿sí? Entonces, esas 30 comunidades, quién sabe de dónde salió el dato, pero así se mandó a la UNESCO, contrasta con toda la vida y la realidad cotidiana de estos músicos y de estos pireris, ¿no? Entonces, nuevamente, pensar la Pirecua como patrimonio cultural de la humanidad implicaba pensar cómo contar a los pireris, ¿no? A quiénes vamos a considerar, a los compositores, a los intérpretes. Esto lo digo para quienes no están familiarizados con el tema. Hay todo un debate de quiénes son los pireris, en el sentido de son los que interpretan únicamente o los que componen e interpretan. Para algunos de ellos los intérpretes no deberían de estar figurando en el censo. O sea, simplemente tienen que aparecer aquellos que están componiendo las pirecuas y las cantan o solamente componen. O sea, hay compositores de pirecuas que nunca van a figurar, nunca van a aparecer en público, nunca van a, no son figuras públicas, están componiendo de una manera mucho más escondida y les pasan sus pirecuas a los que sí cantan, se las pasan y ellos o les ponen música o ya las cantan como se las dan, ¿no? Entonces, hay toda una categorización desde la propia comunidad de pireris, desde los propios músicos, sobre quiénes son compositores y quiénes son intérpretes. Y por lo tanto, ¿qué preguntas pertinentes debemos realizar en torno a ello? En esa búsqueda de información y en torno a la cuestión patrimonial, pues me di a la tarea de, sabía que los voladores ya tenían un censo, habían hecho un censo donde se habla de 500 voladores, y yo me puse en contacto con el presidente del Consejo de Voladores y le dije, oiga, ¿y cómo le hicieron? Porque yo me la estoy viendo medias rudas para poder definir cómo vamos a hacer el censo. Y me dijo, pues mire, yo le cuento. El 12 de octubre de 2009 festejamos el nombramiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, invitando a todas las organizaciones que participaron en la investigación y elaboración del expediente técnico. Creamos en ese momento el Consejo de Voladores y en ese espacio levantamos el censo arrojando un total de 500 voladores, ¿sí? O sea, a quienes convocaron a la celebración son los que fueron censados. De acuerdo con Federico Zúñiga, que es también otro colega antropólogo de aquí del Instituto de Investigaciones Antropológicas, él me dice, hay 4 censos de voladores por lo menos y ninguno coincide en las cifras. Entonces, nuevamente estamos con este manejo de cifras y pues a veces, muchas veces con procesos muy poco cuidados para elaborar esos censos, ¿no? Entonces, justamente en pensar cómo vamos a hacer ese cuestionario, cómo vamos a hacer las preguntas, aparecen sistemáticamente 3 conceptos: pirecua, pireri, pirecua, uri, que es el compositor, ¿no?
De acuerdo con Dimas, Néstor Dimas, que fue quien incursionó en la investigación de este canto, en 1995 planteaba que la pirecua tenía una gran demanda entre la propia sociedad purépecha, ya que se comparten sentimientos, pasiones, alegrías, se comunican acontecimientos, se defiende la identidad, se hace un llamado a conciencias populares y se manifiestan protestas por ciertos problemas regionales, por lo que la pirecua ha sido el canal más buscado para expresarse o quizás el que está más al alcance de los purépecha. Otra aproximación a la pirecua más reciente la encontramos en lo que dice Pablo Sebastián, que él es historiador de la comunidad de Comachuén. Dice: las pirecuas actuales tienen sus raíces en cantos antiguos y en prácticas de la oralidad comunitaria purépecha, con espacios y tiempos particulares que definen sus características estéticas, musicales y sociales. Interpretada en 2 compases y ritmos abajeños o guarucua, ay mentira, no es guarucua, pero lo puse mal, bueno, y sonecitos guanopsicua, ¿sí? Y siempre será cantada en idioma purépecha. Es parte de la cosmovisión purépecha. Esto es algo que se defiende ahora muchísimo en este contexto actual. Se plantea como una práctica que no puede ser disociada de esta simbología de los purépecha, ¿no? Que los define como tales. Y otra aproximación a la pirecua que está generando un gran debate en las comunidades, específicamente con los músicos, es entender la pirecua como cantar en purépecha, ¿sí? O sea, se ha reducido a una expresión únicamente de la lengua a través de música. Lo que dice Pedro Márquez es: la pirecua habla ahora de todos los temas posibles porque se ha impregnado de la vida. Si antes los ritmos eran el abajeño y el sonecito, ahora también escuchamos balada, cumbia, jazz, rock y corrido. Se ejecuta en bandas de aliento, orquestas de viento o cuerda, en grupos musicales y en mariachi. O sea, esta definición, o sea, ahorita lo van a ver con las entrevistas a los pireris, pues salta chispas, ¿no? Hay chispas al respecto y para ellos una parte que es definitoria de la pirecua es justamente que se canta en abajeño y en sonecito, en estos 2 ritmos, y además la cuestión instrumental, la cuestión de los instrumentos. Las bandas no hacen pirecuas, las orquestas de cuerdas o alientos tampoco hacen pirecuas, aunque estén cantando en purépecha, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Y no, entonces, como está esta diversidad de apreciaciones, nuevamente surge la pregunta, pero ya no desde el sentido común ni de la secretaria de fuera de la comunidad, sino desde dentro. ¿Quiénes son los pireris entonces? ¿Y a quiénes vamos a censar? Y entonces, como yo no podía resolverlo sola, dije, pues vamos a preguntarles a ellos, ¿verdad? Vamos a dirigirnos a las comunidades, vamos a hacer un diálogo con ellos y que en ese diálogo podamos ir definiendo esas categorías. Definitivamente nada sencillo, no podemos ir a todas. Hemos hecho 4 reuniones y a partir de ello hemos ido más o menos definiendo cosas. Las fases del proceso del censo, pues está la elaboración de un guión para grupos focales, es la estrategia de investigación, se llaman grupos focales o de discusión. La realización de esos grupos focales, la elaboración del cuestionario, el piloteo del cuestionario, o sea, hacer unas pruebas, ajustarlo, aplicar el cuestionario, analizarlo y redactar los resultados, que bueno, suena muy fácil, ¿no? Se dice muy rápido, pero no tiene nada de sencillo. En esta primera fase es justo donde estamos, que es en la elaboración de esos grupos de focales y de discusión. Hicimos 4 grupos focales, uno en la región lacustre, en la comunidad de Iguazio, donde acudieron pireris de La Pacanda, Jarácuaro, Ichupio, Iguazio y Janitzio. Fue la de las más concurridas. Bueno, ahora veremos algunos ejemplos. Comachuén fue otro lugar donde hicimos esta reunión, básicamente por facilidades de conocer gente del lugar y que contaban con espacios para poder realizarla, ¿no?
A esta reunión asistieron pireris de Comachuén y de Turícuaro, o sea, comunidades cercanas. Después hicimos otra en Angahuan, también en la región de la Sierra, que asistieron pireris de Angahuan, San Lorenzo y Charapan. Y finalmente hicimos una en Urío, donde llegaron del mismo Nurío a Huirán y de pireris de Paracho, bueno, de Urapicho, pero que ya viven en Paracho. Entonces, parte de esa convocatoria a la cual acudieron, pues decían ellos, ¿para qué un censo, no? Y empezamos a dialogar y algunos dijeron, bueno, creemos que es importante para conocernos, para conocer a los pireris de otras comunidades, porque ya sabemos quiénes son los de nuestra comunidad, pero no sabemos quiénes son los de las otras. Otro señaló, pues es interesante para una memoria, ¿no? Para poder recordar a los pireris que ahora están, pero que mañana pues ya no van a estar. Saber cuántos somos, simple y sencillamente, ¿no? Y desde mi perspectiva, el censo debe ser una herramienta para los pireris, para ellos y para las comunidades, en aquellos proyectos o propuestas que ellos quieran salvaguardar y que les permita también defenderse de las instituciones. Ahí lo pongo muy abiertamente, ¿no? O sea, es un dato que les puede permitir contraponer, por ejemplo, esas listas que ya existen en la Dirección de Culturas Populares y que seguramente no tienen nada que ver con la realidad, o muy poco. Y la intención es presentarlo a las instituciones, pero bueno, ahí hay que ver cómo se hace y de qué manera para que la información pues tenga una... la intención es que realmente se parta para elaborar proyectos a favor de las comunidades y de los propios pireris, ¿no? Estas son algunas fotos de los grupos focales que realizamos. No sé cómo voy de tiempo, más o menos. Va bastante bien. Ok, entonces para poner unos ejemplos de música. Bueno, fueron acompañados con sus esposas, algunos de ellos, es algo que vi y que por lo tanto yo decía, bueno, ¿cómo los vamos a incluir en el censo a las señoras? Porque realmente están al pie del cañón, ¿no? El señor que aparece aquí es un pireri de la isla de lo que era la isla de Jarácuaro, acaba de fallecer, tenía diabetes y bueno, se nos fue, ¿no? Que es parte de la impotencia a veces de la investigación porque tarda tanto y se nos están yendo los pireris, ¿no? Fue explicarles un poco algunas generalidades, ¿no? Como datos demográficos, como si se debe de preguntar, pues la cuestión de escolaridad, edades, etcétera. Toda esa parte como más oficial, por decirlo de alguna manera, pero después fue entrarle a la cuestión, ahí algunas fotos del registro, ¿no? De la grabación, los registré, me registraron. Este es un grupo focal en Urío, ¿no? Donde participaron pues jóvenes y señores mayores y se dio una conversación muy interesante, sobre todo para definir quién es el pireri, qué son las pirecuas. Expresaron dentro de las preguntas, ¿no? Yo iba con un guión de preguntas, pero ellos tenían su guión histórico de preguntas también, ¿no? Tenían ellos su propia interés de que no nos uses tú en tu investigación, sino nosotros queremos decir también cosas en la investigación, y parte de ello era quejarse del concurso de SACAN, quejarse del maltrato institucional que reciben, y sobre todo algo que me parece como un cáncer en la propia sociedad purépecha es el plagio de esta música que se da entre ellos y que distrae mucho de, por ejemplo, esta cuestión de la patrimonialización, porque se dice mucho, es que a ellos no les interesa lo del patrimonio. No es que no les interese, es que tienen otras problemáticas y además perciben la cuestión del cantar y de la música de manera muy diferente a alguno de nosotros. Ellos lo ven como un trabajo, ellos lo ven como su forma de vida, y toda esta cuestión del plagio y de que las bandas, sobre todo las tecnobandas, están agarrando las pirecuas tradicionales y las están convirtiendo en cumbia y las están convirtiendo en todo lo que se les ocurre, genera mucho malestar en estos músicos y pireris, y agradecieron mucho que yo estuviera ahí yo grabándolos
y escuchando este tipo de situaciones del sufrir de los pireris, como ellos decían, ¿no? Al final, pues hacíamos una comida, ¿no? Conversábamos y pues las familias que estaban ahí nos apoyaron a preparar esos alimentos para que no quedara solamente en esa reunión, ¿no? O sea, fue intentar también darles un trato muy distinto a como se los puede dar la CDI o se los puede dar el propio gobierno de Michoacán, que pues es verdaderamente deplorable. La fase del piloteo, que es justo donde estamos, pues fue muy interesante llegar ya con el cuestionario, ya hacer las preguntas. Tiene muchas desventajas el cuestionario. El formato no es para personas que no han sido formadas en la escuela, ¿sí? O sea, es un formato difícil cuando tú no has estado nunca en institución escolarizada. Entonces, estar escuchando las preguntas puede resultar cansado, que es también lo que estamos trabajando, el número de preguntas. No está en purépecha, esa es otra desventaja. Lo quisimos hacer en español porque somos hispanohablantes los que vamos a aplicarlo, ¿no? Principalmente, aunque contamos con una persona que habla purépecha, entonces esos casos más donde hay personas monolingües, pues se tendrá que aplicar en purépecha. En general, pues se sienten atendidos, se sienten que alguien está interesados en su quehacer, pero también dicen, pues, esto hasta dónde va a llegar y qué nos vas a dar, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? Bueno, lo que quiero ahora es, seguramente muchos y muchas de ustedes no han escuchado pirecuas, como es una sesión de música, pues poner algo, ¿verdad? Sobre todo con este debate de si pirecua es solo la que se canta en ritmos de sonecito y de abajeño, o si todo lo que se canta en purépecha es pirecua. Ya algunas personas me han dejado de hablar cuando, en el momento en que les digo, es que dicen los pireris que solamente con sonecito y abajeño. Dicen, no, tú no estás entendiendo, los purépecha tenemos que evolucionar y no vamos a seguir cantando así, tenemos que cantar de otra manera. Entonces se molestan mucho y los otros se molestan mucho porque les cambian el ritmo, ¿no? Bueno, nada sencillo, nada sencillo. Les voy a poner unos ejemplos. Empezamos. Una que hicimos aquí con Ceci, una grabación que está aquí, Ceci presente. Esta es a capela, ¿no? O sea, no hay instrumento. Se me fue. Pues él era un pireri también de Charapán, también recientemente fallecido, y pues nos cantó esta pirecua cuando le fuimos a hacer una entrevista que le había dedicado justamente una endomusicóloga llamada Evelyn. Ahí tienen la suerte de contar con pirecuas. Luego, quienes nos metemos en eso acabamos con una pirecua seguro. ¿Quién sabe qué dirán de nosotras? Bueno, voy a dejarlo hasta allí. Son varios ejemplos. Las pirecuas tienen momentos y tiempos específicos para ser interpretadas y no es tan fácil como uno va escuchando bandas de viento por todos lados, no es tan fácil escucharlos. De repente costaba oírlos cantar así, no arriba de un escenario, entonces también esa parte es complicada. Les voy a presentar esta que es en Comachuén, que es curioso porque, bueno, pues ven a la güera y ellos dicen, pues órale, cántale, ¿no? Entonces, de repente estábamos en la fiesta de Santa Cecilia, donde en la fiesta de Santa Cecilia, curiosamente, no veías a los pireris celebrando, o sea, también te hace pensar en una cuestión de la conceptualización de músico de otra manera. O sea, los músicos son los de las bandas de viento y los pireris es como una cosa aparte.
Estos son pireris de Comachuén. Este me gustaba porque empieza a llegar la gente cuando empiezan a cantar, es impresionante. Este sí. Y también observen alrededor qué sucede. Eso es muy importante. Allí, pero en la otra, los dos señores que están ahí sentados llegan y se acercan y se sientan. Ahorita vieron, el niño jaló la banca y se sentó, y esa es una constante, ver a los niños, cada vez que están tocando los músicos, verlos sentados, escuchando. O sea, es parte de esa escuela que está ahí, ¿no? Sin ser financiada, ¿no? Es muy importante. En la otra escena que no pudimos ver, empieza a llegar otro, y luego otro se sienta con un cigarrito a fumar, ¿no? Entonces es justamente lo que va dando ese sentido social a la pirecua, ¿no? Es algo que congrega y donde vienen los otros a escuchar a los pireris, a ver qué están diciendo en sus pirecuas, ¿no? Estas son las fiestas, la víspera de la fiesta patronal. Esto es en la comunidad de Angahuan. En una noche muy fría había caído una granizada tremenda en la zona del volcán, del Paricutín, y pues tuve la suerte de escuchar a los que ahora son los chapás, que también es otra parte de la complejidad de este proceso, ¿no? Se van cambiando de agrupación. Son los chapás. Aquí le digo abrir con, ¿verdad? Okay. Son parte también de los que fueron entrevistados en los grupos, por eso también los estoy poniendo. Este es un punto, tardan mucho en afinarse y toda esta cuestión junto con la parte técnica, ¿no? Que se quejan mucho ellos de eso. Voy a adelantar esa parte. Y son las competencias, son las denominadas competencias, que no concursos. Espérame. Son las denominadas competencias que se diferencian de los concursos, que esa es otra categoría, otra etnocategoría, ¿no? O sea, las competencias son organizadas por las comunidades,
muchas veces son los jóvenes, o según el tiempo de las fiestas, son jóvenes quienes organizan estas fiestas patronales. Entonces convocan a los Pirelis y es el público, generalmente masculino, entre 18 y unos 30, 40 años, que están bebiendo mucho tequila y haciendo mucho escándalo para definir quién gana en la competencia. Voy a poner un fragmento de ahora, estos que son los chapás de Comanche. De esta misma noche, pero con los de Nocheros de Nurio. Estas dos agrupaciones son legendarias y son de los Pirelis preferidos, que no fueron consultados para la declaratoria, evidentemente. Me da risa cuando veo este video, porque me acuerdo que me decía el secretario de Turismo, es que el Pirelli no solo es el cantar, son los guaraches y el... ¿cómo se llama? El zarape, ¿no? Dices, el gabán, los guaraches y el gabán. Dices, pues, el primero no lo usan todos, y el segundo, el gabán se usa porque hace frío, ¿no? Porque están los turistas ahí, ¿no? O sea, es porque tiene un uso, ¿no? Por ahí ya el público está hasta las chanclas.
desfasado, ¿no? Pero voy a dejar aquí el ejemplo, ¿no? Son momentos de gran euforia, en las fiestas patronales. Vamos a oír a lo que están haciendo ahora los jóvenes con la cuestión de las pirecuas. Es igual ahí en la fiesta de Angahuán, y que lo que ellos consideran que, bueno, la contraparte, ¿no? La contra dice que lo que están haciendo es cantar baladas en purépecha. Algo importante aquí, y comparándolo con lo que sucede en los concursos, en el concurso de Zacán, es que aquí no hablan español. Te agarraste, lo entendiste bien, si no, ni modo. Lo que pasa todo lo contrario en el concurso de Zacán, donde el único momento donde se oye el purépecha es cuando cantan los pireris. Todo el resto está en español. Y bueno, lo señalo para quienes no conocen el concurso, porque se dice es el concurso del pueblo purépecha, entonces ¿por qué no está en purépecha, no? Voy a adelantar un poquito. Ahí está, ya. Es el único momento en que ella habla en español. Escrito por el joven Ernesto Piz Gómez. Bueno, sí checan la diferencia, ¿no? Hay otro sentido totalmente. Dos ejemplitos más de cantar en purépecha. En las bodas, ¿no? Se dice mucho que en las bodas se cantan las pirecuas, que hay música purépecha, pero bueno, aparte de que la boda es otra dimensión, no tiene nada que ver con nuestro sentido de boda, yo creo, ¿no? Ahí es toda una institución comunitaria y es donde se ponen en escena todas las relaciones de parentesco, o sea, medio pueblo puede estar participando en la boda, ¿no? Este es un ejemplo que también es de los más cuestionados y criticados por estos pireris que están en desacuerdo, ¿no? Que usan las pirecuas y las transforman y se toca con teclados, que eso les molesta mucho más. Y que también pues es algo que están haciendo los jóvenes, la mayoría de ellos, no todos. Perdón, el audio está, pero tenía que haberme alejado de la bocina.
pues me reclama que por qué no estoy bailando, ¿verdad? Vente, entra, le dice. No se vale filmar y no bailar. Bueno, sí. Sí, hay mujeres. Te pongo un ejemplo. Sí hay mujeres, pero es dominantemente masculina la cuestión. Estoy poniendo estos ejemplos para que esta parte de la definición de cantar con, ¿no? Cantar en purépecha. Y uno más, ¿no? De cantar en purépecha, a ver. Pues una parte muy importante también en esta vida de los purépecha, que es la parte religiosa. Son los pireris, o sea, se identificaron a los señores, son los mismos señores que luego se pelean cuando son pireris, pero luego cantan juntos en la iglesia, ¿no? Esa es una dinámica muy compleja. Como ejemplos lo dejaré aquí, no sé si pongo uno o después lo vemos de la señora. Como quieras, si quieres lo ponemos, o si no, estamos en buen tiempo, ¿sí? Hacemos un recesito de 5 o 10 minutos, regresamos y abrimos una ronda de preguntas, comentarios, digamos, después del ejemplo que lo pongo y para que no te quedes con las ganas. Ella es la señora Graciela y canta junto con su esposo, son de Turícuaro y ella compone, pero siempre dice que compone junto con su esposo. Hay otras pireris que componen solas y pues la temática cambia, ¿no? Hay un video que hicimos con los grupos focales, si quieren lo vemos después.